Hoy 21 de julio celebramos la memoria de un santo del siglo XVI, un religioso franciscano, capuchino, de la Orden de los Capuchinos, que es una rama de la Orden franciscana. Este santo se llama San Lorenzo de Brindis, o de Brindisi. Nació en 1559 en la ciudad de Brindis, que es un pueblo, una ciudad, mejor dicho, que está cerca de Nápoles, en Italia. De chico estudió, primero en Nápoles, después en Venecia, porque la familia también tenía cierta vinculación familiar con la ciudad de Venecia, así que estudió un poco ahí. Y a los 16 años, San Lorenzo de Brindis pidió el ingreso en la Orden de los Capuchinos, esta rama de la Orden franciscana. Quiso ser religioso capuchino. Ingresó en un convento en Verona, en la ciudad de Verona. Hizo los estudios, se destacó tempranamente por su capacidad para estudiar, por su facilidad para retener datos, para retener páginas enteras de la Biblia. Tenía una gran memoria, prodigiosa memoria para retener capítulos enteros de la Biblia y para también retener otro tipo de datos o de información de libros que leía, ¿no? Libros de filosofía, libros de teología. Aprendió en la Universidad de Padua también muchos idiomas. Tenía facilidad para los idiomas. Estudió y aprendió y hablaba hebreo, griego, el latín, francés, alemán e italiano, por supuesto. O sea, un hombre muy, muy inteligente, ¿no? Realmente brillante en lo que se refiere al estudio. Y además tenía un don, el don de la predicación. Todavía no era sacerdote, todavía no se había ordenado, y ya lo enviaban a algunos lugares, a algunas catedrales, a predicar. Por ejemplo, predicó una vez en una catedral los 40 días de la Cuaresma. Hacía reflexiones acerca de la Cuaresma. Y así, y sobre todo cuando fue sacerdote, ¿no? O sea, como sacerdote se destacó por la predicación. Tenía el don de la palabra. Un día alguien le preguntó, dice: Fray Lorenzo, ¿usted cómo hace para predicar tan bien? Con esa fluidez de palabra. Porque además traía muchos frutos espirituales la predicación de este santo, ¿no? Es decir, la gente deseaba realmente escucharlo, ¿no? Dios hablaba a través de él. Y entonces le hicieron esa pregunta y él dijo: por una parte tengo mucha memoria, además dedico horas de preparación antes de ponerme a hablar o ponerme a predicar, pero sobre todo, dice, es la acción de Dios en mí. Me pongo a disposición del Espíritu Santo para que sea Él quien hable. Además de haber sido maestro, instructor de los propios frailes compañeros capuchinos, también luego, a medida que pasaba el tiempo, le fueron encomendando tareas más importantes en el gobierno de la orden y en el gobierno de la Iglesia. De modo que lo nombraron
superior del convento primero, allí donde estaba, en Verona, pero luego lo nombraron superior de la orden franciscana de los capuchinos en Italia y luego en el mundo. Fíjense, ¿no? El propio Papa le pidió que propagase la fe en otros lugares del mundo. Y bueno, ¿qué hacía? Recorría ciudades, sea para fundar nuevos conventos, como para dar ánimo a aquellos frailes que ya estaban en diversos conventos de Europa. Fue un hombre que a veces hasta llegó a caminar 50 kilómetros por día para fundar conventos religiosos o para ir a visitar conventos que ya existían, ¿no es cierto? Ir a visitar a los frailes. Un hombre realmente que no se cansaba, era infatigable. Y siempre, además, cuenta la historia, se destacó por su alegría, por su buen espíritu. No era en absoluto un quejoso. No hacía las cosas de mala gana, ¿no? Y eso que tenía motivos humanos para quejarse, bueno, porque semejantes viajes, cansadores, y más en aquella época, ¿no? Que no existían los medios de transporte que tenemos hoy. Era mucho a pie, mucho caminando. Y así todo, bueno, siempre alegre, siempre contento. Era un hombre muy penitente, además. Tenía el espíritu de sacrificio, hacía penitencias, por ejemplo, dormía sobre tablas. Era muy austero en las comidas y en las bebidas, muy austero. Por las noches se levantaba a rezar los salmos, a orar con los salmos. O sea, no era un hombre para nada ni perezoso, ni que buscaba siempre la fácil, ¿no? La vida holgada o la vida cómoda. Al contrario, buscaba siempre hacer algunas penitencias, aplicarse algunas incomodidades, porque hace bien eso, ¿no? En general, los seres humanos tendemos siempre a la fiaca, ¿no? A la pereza, a la comodidad. Porque como dice Jesús, el espíritu está fuerte o está pronto, pero la carne es débil. La carne es débil, somos débiles y siempre tendemos a esa vida más cómoda, con lo cual hace bien que nuestro espíritu, nuestra voluntad, discipline a nuestra carne, a nuestro cuerpo, que tiende siempre a la más cómoda o a la más fácil. Así es como el espíritu gobierna, ¿no?, nuestra vida, y no en cambio la carne, que es débil. En una oportunidad tuvo que acompañar a un ejército alemán en una batalla, terrible batalla contra los turcos. Esto fue en el año 1601, la batalla de Székesfehérvár. 18.000 cristianos alemanes contra 60.000 turcos de religión musulmana, islámicos, musulmanes. Terrible batalla que al final ganaron los cristianos. Y estuvo San Lorenzo de Brindis, junto con otros frailes capuchinos, haciendo de capellán, arengando a las tropas, acompañando en el campo de batalla con un crucifijo a los soldados cristianos. Y bueno, esa batalla
cuya victoria fue para los cristianos, fue atribuida también al influjo y a la presencia de este hombre que con su palabra, dando aliento a los soldados, dando consuelo espiritual, con su crucifijo, también fue de gran ayuda para defender la patria y para defender la religión cristiana frente a los embates del Islam. San Lorenzo de Brindis o de Brindisi murió en el año 1619. Tenía cerca de 60 años, ¿no? Murió en una de las misiones diplomáticas encomendadas por el Papa. A veces el Papa le pedía algunas misiones diplomáticas, ¿no? Intervenciones con algunos reyes, príncipes, gobernadores. Y en una de estas misiones diplomáticas, ya cansado, enfermó y murió. Creo que este santo italiano, San Lorenzo de Brindisi, nos puede ayudar a reflexionar sobre cómo vivimos nosotros nuestra fe, si somos generosos en la entrega o si por el contrario siempre estamos entregándonos a medias, a Dios, a los demás. Este santo se entregó todo, totalmente, ¿no?, a la causa del Evangelio. Nos hace reflexionar este santo acerca de nuestra propia vida espiritual. Si somos cristianos, católicos, flojos, tibios, quejosos, cómo es nuestro humor respecto de nuestras obligaciones cotidianas, ¿no? Cada uno tiene obligaciones para con Dios, para con la familia, la comunidad, el trabajo. ¿Cómo vivo yo el cumplimiento de mis deberes, de mis obligaciones? ¿Me quejo? ¿O por el contrario, estoy alegre y siempre con buen espíritu, aunque cueste, ¿no? Este santo se esforzaba por mostrarse siempre alegre, de eso dan cuenta los biógrafos, ¿no? Todos coinciden en eso, ¿no? Su espíritu alegre. Que podamos vivir con alegría el Evangelio y no con tristeza, ¿no? O con amargura, o con espíritu quejoso, que podamos vivirlo con alegría, que podamos también cansarnos en esto de amar a Dios, a nuestra religión, al prójimo, como lo hizo San Lorenzo de Brindis. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Lorenzo de Brindis ruega por nosotros.